veces es un poco complejo cuando uno escucha 6 expositores. Yo estuve tomando nota todo el tiempo en esa esquinita. Yo creo en tomar notas. A veces el pastor Alfonso está ministrando y con un sobre porque dijo algo que yo tengo que hacer referencia eventualmente en alguna ocasión para cuantificar o para asegurarme de lo que él dijo. Nosotros podemos entenderlo, porque cuando un pastor imparte una palabra, lo está impartiendo. Es como cuando tú le tiras a los animales, le tiras, y ustedes no son animales, entienda bien, le tiras comida, ellos vienen a comer. Y tú esperas que ellos una gallinita, si no se comen el maíz que tú le echas, no va a dar buenos huevos. Y a veces tenemos que validar y afianzar las cosas. En esta mañana, esta mañana es un poquito interesante que yo tengo que voy a hacer un resumen de todo lo que pasó aquí, porque no es lo que pasó aquí, es cómo nosotros ahora ponemos en acción lo que sucedió aquí. De hecho, cuando nosotros hablamos de compasión o gratitud, o hablamos de nosotros ser agradecidos, tenemos que ir al principio. De tal manera amó Dios al mundo, compasión que dio, generosidad. O si no es generosidad, podemos utilizar la palabra compasión o la palabra sensibilidad. Vamos a ponerle en acción esto. Lo segundo es que también cuando hablemos de genética, también entendamos que ustedes las mujeres son parte de esto. Ustedes las mujeres están conectadas a la genética de Dios desde el comienzo. Ahora es interesante porque una de las cosas que me maravilló y me gocé, además del lenguaje que se compartió aquí, que era un lenguaje maduro. Me encanta cuando se comparte un lenguaje maduro, porque nosotros estamos para seguir creciendo. Así, por eso felicito a los hombres que estuvieron aquí, porque se supone que después de este fin de semana seamos o nos presentemos o nos comportemos más maduros. Pero es interesante, el pastor viene y comienza hablando sobre la genética del hombre de Dios, y cuando empieza hablando allá en 2 de Samuel, 1 de Reyes, capítulo 2, quiero decir, comienza a hablar de la transferencia de un padre a un hijo. David hablándole a su hijo y diciéndole: mira, fulano me trató bien, este me trató bien, ten cuidado con aquello. Pero vemos cómo la familia y la paternidad está conectada, porque Pastor Graving, que tuvo que salir, me dijo el viernes, me dice: lo que el hombre perdió en Edén fue su relación con el Padre. Y a veces nosotros nos olvidamos que tenemos una relación con el Padre Dios, que ahora mora dentro de nosotros, pero no pasamos esa genética o no ponemos en acción en nuestra vida hacia nuestros hijos. Y el pastor comenzó a hablar y hizo una analogía tremenda sobre eso, y le dijo a su hijo: ten valor y sé hombre. Esa palabra sé hombre habla ten valor y ya eres maduro. Haz lo que tienes que hacer. Luego el doctor Benny habló de un diseño de los hombres y vuelve y me llama la atención. Y dice: cuando Dios en su genética desarrolló al hombre, porque el hombre fue plantado primero que la mujer en el huerto, lo puso como proveedor, como protector y como pastor de la casa. Eso habla de familia, habla de ese contexto. Entonces a veces los hombres dicen: no, pero yo no tuve un padre, o yo no tuve esto. Pero está bien, si tú estás en Cristo y estás escuchando la palabra y tú meditas en la palabra, se supone que después de ciertos años tú entiendas que quizás tú no tuviste un padre en lo natural, pero ahora tienes un padre que habita dentro de ti en el sobrenatural. Y es bien interesante nosotros entender estas cosas. Él habló del diseño de Dios y dijo algo importante: su genética no ha cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar a Edén, tenemos que regresar a la familia. Pastor Aldo habló de viviendo el futuro en el presente, y dijo que hay cosas que están en nosotros formando, pero todavía no han llegado a ser. Hay un potencial dentro de nosotros, dentro de la genética de Dios, que se está manifestando poco a poco y se está desarrollando. La cuestión es la práctica. Diga práctica. Nadie que no saca tiempo para practicar algo que disfruta, desde un deporte, la lectura de la palabra, nunca va a desarrollar por completo la habilidad de manejar las cosas. ¿Estamos aquí?
Entonces es interesante, él dijo algo: no trates de recibir aquello que tienes que descubrir. ¿Se ha dado cuenta que todo el mundo dice, ore por mí para que el Señor me dé esto? No, descúbrelo tú. Sí, porque todo el mundo está buscando, lléname, mijito, lléname esta forma. Nosotros siempre estamos buscando cosas. El problema es que al no lanzarnos a descubrir esas cosas, siempre no desarrollamos la capacidad que nos fue dada desde el huerto del Edén. Gracias por su entusiasmo. Fran Picón hizo algo tremendo. Dijo, somos vasos de barro, pero en él somos vasos de honra. Eso habla de identidad. ¿Se está dando cuenta, hombres y mujeres que están aquí, hermanos y hermanas, lo poderoso que fue este evento? Estamos aquí, somos vasos de barro, es verdad. Todavía este barro se manifiesta, pero somos vasos, o somos hombres o vasos de honra. Y es interesante, y él dijo, el segundo Adán siempre nos lleva al origen. El pastor Graving, es interesante, dijo, por cuanto no era justo, dice la palabra, que en ningún momento, y tiene toda la razón, Dios mencionó a la familia de Noé. Eso me trajo inmediatamente al capítulo 24 del libro de Josué, ya terminando lo que él había hecho. El problema es que después que él pasó todo el proceso, tomó el batón de Moisés. Ahí está en el capítulo 24, uno de su último discurso, le dijo a la nación: si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses de los padres, porque la gente regresó a los dioses de los padres, se olvidaron de Dios, el que los pasó a través del desierto, el que abrió el mar Rojo, el que los pasó a través del río Jordán. Si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses de sus padres, allá ustedes. Y se pone primera persona, pero yo. Eso habla cuando el hombre asume la responsabilidad de la genética que tiene de parte de Dios. Yo y mi casa no va a servir hasta que yo sirva. Amén. Vemos que continuamente Dios estaba impartiéndonos una palabra y fue poderosa. Ahora, es interesante, el pastor Figueroa habló del primer Adán, cuando Dios nos visita o lo visitaba, y luego dice que el segundo Adán ya no nos visita, ahora el segundo Adán nos habita. Voy a repetir eso, a ver si a usted le llega el 20. El primer Adán, Dios lo visitaba en el huerto. El segundo Adán ahora nos habita. Ahora vive en estos vasos de barro, que gracias a que nos empoderó con su presencia y con su espíritu, somos vasos de honra. Por eso el respeto mutuo entre nosotros, entre el esposo y la esposa, los hijos y los padres, es importante. Porque cuando tú le estás hablando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres o a alguien, tú no le estabas hablando un vaso de barro, tú le estás hablando un vaso de honra. My. Ahora, el pastor Graving dijo algo importante. El pastor Alfonso nos llevó a paternidad. Pero cuando él trajo su ministración, que fue bastante corta, muy buena, pero fue tremenda. Él dijo algo y yo estoy ahí y dije, wow, uno comenzó con la paternidad natural, pero otro está terminando con la paternidad sobrenatural. Y comenzó a hablar de la tercera persona, el Espíritu Santo de Dios, la importancia de nosotros relacionarnos con el Espíritu Santo. En otras palabras, la importancia de nosotros regresar a Edén, al lugar donde fuimos puestos, colocados, amado, donde fuimos habitados por Dios en aquel momento. Y es interesante porque cuando miramos Génesis capítulo 2, verso 7, dice: Dios plantó, preparó un jardín. Y es interesante, lo preparó, esa palabra implica pasado. Dios siempre tiene las cosas listas para nosotros. La cuestión es nosotros creer para caminar a través de lo que ya Dios ha creado. Es la parte de nosotros, pero nosotros siempre estamos buscando a alguien que nos ayude. Hasta que tú no hagas las cosas por ti mismo, no las vas a experimentar, no las vas a desarrollar. Estamos aquí. Eso quiere decir que Él formó el jardín antes de poner al hombre, pero le dijo al hombre lo que a veces muchos hombres no les gustan, que viven del cuento. Dice: ahora trabájalo
y nos olvidamos de la palabra y cuídalo. Trabájalo y cuídalo. Cada vez que, oh my God, cada vez que tú haces un trabajo, aunque tú no lo entiendas, tiene honra, porque Dios te abrió esa puerta para que tú puedas alimentar a tu casa. Y si tú criticas a ese trabajo, tú estás deshonrando lo que Dios te entregó. Ahora me llama la atención, amado, porque no hay un momento en la historia donde fuimos tan perfectamente representados que en el jardín del Edén. No hay un momento ni un lugar más importante para nosotros donde representamos la genética de Dios que no sea fuera de nuestros hogares, es dentro de nuestra casa. Yo hablaba esta mañana y asumo mis errores. Dije que yo fui un irresponsable en muchas cosas de mi paternidad con mis hijos, porque pensaba que había que atender a todo el mundo menos la casa. No, Dios cuida de mi casa. Muchos, Dios cuida de mi casa. No, ese mandato te lo dieron a ti. Cuídalo y trabájalo. Y asumí la responsabilidad de que a veces nosotros los hombres somos irresponsables, y que muchos hombres tienen explicaciones para las cosas que son irresponsables ayer, que son hoy y siguen siendo el día de mañana. ¿Por qué? Porque hasta que tú no declaras, hasta que tú no reconoces cuál es la área gris de tu vida, tú no la puedes renovar ni cambiar. A mí me han quemado más de 8, 7 o 10 cánceres en la piel. Y si no me los hubieran quemado, entonces el cáncer se hubiera ¿qué? Hasta que tú no aceptes responsabilidad de tu irresponsabilidad, tú seguirás siendo irresponsable. Anyway, allí en Edén pasó algo dentro de la genética de Dios, que es lo que quiere Dios seguir como nosotros. Allí vemos al hombre, Dios le prepara. Y una de las cosas brutales que yo veo, o poderosas, es que el mundo sobrenatural toca el mundo natural. Hay una invasión. Yo quiero decirte que en este tiempo ahora lo sobrenatural sale fuera de ti para tocar el mundo. Antes lo sobrenatural venía para... En Edén, el mundo sobrenatural tocó el mundo natural. Y es interesante que ahora Dios viene a un encuentro con el hombre, y el mundo que no se veía tocó al mundo que se veía. Es Dios trabajando con nosotros. Entonces, dentro de la genética de Dios, amado, todo eso sigue funcionando en nuestra vida y tenemos que seguir utilizándolo. Ahora, el año pasado, entonces, hablamos, porque yo lo que quiero hoy hablar de qué entonces sacamos de este evento. ¿Qué entonces? Y anoche mi esposa sabe que cada vez que yo tengo una asignación, no es lo mismo preparar unas notas que tener una asignación para reunir el contexto de 6 personas que ministraron en un tiempo y poder traerlo con la capacidad de lo que Dios quiere sacar de ese evento, porque Dios no desperdicia su tiempo. El hombre desperdicia mucho el tiempo, pero Dios no lo desperdicia. Y cuando trajimos esta conferencia el año pasado, ya Dios venía trabajando en la genética del hombre. ¿Por qué? Porque le pusieron ruge. Y en el momento ruge, yo pensaba un perro cuando ladra y wow. ¿Se acuerda el león de la Metro Goldwyn Mayer, que todavía lo usan? Y pensaba en esto, pero de momento me doy cuenta que la palabra ruge viene de la palabra hebrea o aramea ruá, implica espíritu, implica aliento o implica viento. De hecho, en la genética del hombre, Dios sopló el ruá o el viento, genética, como usted le quiera llamar, pero eso no cambia. Eso habita dentro de nosotros. Y comencé a mirar esto, y es interesante porque cuando tú hablas de esa genética o de ese ruá, eso es lo que mantiene la creación divina viva. Eso es lo que renueva continuamente aún la faz de la tierra y nos sigue renovando a nosotros. Mucha gente ve la vejez como una pérdida, pero la vejez es un proceso de renovación, porque nacimos y morimos. Por eso me gusta Génesis 1:2,
Cuando dice la tierra no tenía forma, estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios, ruá, genética, se movía en el aire sobre la superficie del agua. ¿Por dónde se movía? ¿Sobre los qué? Sobre el aire. Mi pregunta es, ¿dónde está el contexto o dónde está todo lo que nosotros vemos en el proceso de la creación habitando hoy en día? ¿Nadie sabe? Mira a la persona que está a tu lado, mira a la persona, dile, en ti, en mí. Sí, porque leemos esto y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Amado, se movía sobre la faz de la tierra porque todavía no habíamos entrado a un proceso, amado. Dios sabe todas las cosas y aunque estaba el primer Adán en esa formación, estaba allí, Dios sabía que eventualmente el primer Adán, usted conoce la historia. Eso es importante que nosotros entendamos que Dios se mueve en nosotros de muchas formas, de muchas maneras. Ahora, entonces, ¿qué nosotros sacamos de todo esto? Bueno, vamos a verlo en Hechos 17, 26 y 28. Porque hoy yo quiero poner y dejar expuesto aquí, como lo hice en el primer servicio, que lo que vamos a sacar de este evento es una generación de hombres sensibles. El hombre perdió la sensibilidad en el primer Adán. Nosotros en el segundo Adán, y ahorita lo vamos a probar, tenemos que recuperar esa sensibilidad. No estoy hablando de sensitivo, hablo sensible. La palabra sensible que estoy usando, quiero que entendamos que es bien importante, que tiene que ver mucho con nosotros ser sensibles en lo que hacemos, con compasión. Diga compasión. Mira, Pablo dice, no lo tengo aquí, en el capítulo 17, 26 y 28, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuánta sangre? Diga una sangre. Diga de una sangre. Yo quiero que mire a la persona que está a tu lado. Mira a la persona, porque la sangre que está en esa persona, en lo natural, no es lo mismo que la sangre que está en esa persona en el mundo sobrenatural. Él tiene la sangre y ella tiene la sangre de la genética de Dios. Y es triste que nosotros como seres humanos, por eso es que vemos tanta división, tanta guerra, tantas cosas, porque a medida que vemos guerra de hermano contra hermano, hijo contra padre, padre contra hijo, lo que viene a violar la genética de Dios, porque el enemigo, amado, Belcebú, o el padre de las moscas, como usted le quiera llamar, diablo, Satanás, lo que sea, siempre está buscando afectar la genética de Dios. Yo pensaba en el hombre cuidando su casa, porque en Edén la casa es un jardín. Pero ¿por qué, obispo, usted cree que el hombre es importante que cuide su casa? Porque, ¿sabe el problema de los jardines? Yo lo he visto aquí un montón de veces. Los jardines también se meten las serpientes. Créame, yo tenía una allí, la negrita, ¿verdad? Ella pasaba, yo la saludaba. Qué bueno que no comía ni carne ni arroz, pues no tenía que echarle nada. ¿Y sabe dónde vivía? Debajo de la casa. Y mi esposa, pero mátala. ¿Cómo la voy a matar? Déjala tranquila, eso es una razor, una negra de esta. Déjala tranquilita ahí, que cualquier cosa que se meta allí debajo, lo demás es historia. Tenemos la misma sangre. Para que habiten en la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos. Diga tiempos. ¿Por qué será que nosotros siempre violamos los tiempos de Dios? Porque queremos hacer las cosas como las queremos hacer, de la manera que las queremos hacer, y nos empeñamos que si no las hacemos no tendremos éxito. Pero el problema, yo descubrí en mi vida que la mayoría de las veces choqué con la voluntad de Dios o la soberanía de Dios, y lo demás historia. Para que busquen a Dios. Siempre están buscando a Dios. De alguna manera palpado pueda hallarle. Es que yo no lo puedo encontrar palpándolo. Dios es espíritu y es verdad. Dios es espíritu y dice que es verdad porque significa, Juan capítulo 1, en el principio era Dios, era el verbo y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
Nosotros no podemos palpar las cosas sobrenaturales, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¡Wow! ¡Qué poderoso lo que Pablo está diciendo! Pablo está haciendo una declaración de algo que se le fue revelado, que poco a poco se le fue, como dice el mexicano, le cayó el 20, y él dice, en Él vivimos. Tenemos que entender, hombres que estamos aquí, mujeres que estamos, que nosotros vivimos en Él. Aunque vivimos en una casa, nosotros vivimos en Él y nos movemos, somos, como algunos de nuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. En otras palabras, nosotros tenemos la misma genética de Dios. Somos linaje de Dios, esa genética espiritual. Ahora, ¿qué sacamos, digo por segunda vez, de todo esto? Generación de hombres sensibles. Pero escuchen bien las mujeres, aunque hablamos de hombres sensibles, un hombre sensible necesita una mujer sabia. Porque somos a team, somos un equipo. Es interesante que muchos desacuerdos tenemos en el hogar y que muchos nosotros estamos en discordia cuando nos olvidamos que la relación es más importante que la razón o que cualquier cosa que nosotros queramos. Aún a veces drenamos a nosotros mismos, a nuestra casa, a nuestros amigos o a nuestro equipo de trabajo, diciéndolo de esa manera. Mira lo que dice el libro de Mateo. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, clamando las buenas nuevas, que es el evangelio del reino. La gente habla de reino, pero nadie dice que el reino es tu proclamar el evangelio. Ok. Curando toda enfermedad, toda debilidad y dolencia. Es que interesante que cuando tú caminas y proclamas el reino de Dios, la virtud de sanidad, la virtud de empoderar y la virtud de tú poder ayudar a uno que está dolido está dentro de ti. El problema es que nosotros, por la forma que pensamos o como nos criaron en nuestros países, siempre pensamos que si estamos dolidos alguien debe venir a nosotros, cuando todo lo que tú necesitas siempre ha estado dentro de ti en la genética de Dios. Da por gracia lo que por gracia que nosotros recibimos. Y es bien interesante, amado, dice al ver la multitud se compadeció, se apiadó, fue sensible de ellos, porque estaban acosados, angustiados, abatidos, impotentes, como ovejas sin pastor. Entonces hay una pregunta que tengo que traer, ¿verdad? Y declararla. ¿Por qué estamos aquí? ¿Con qué nos identificamos honestamente? Es un poquito complejo la iglesia del siglo XXI, porque la iglesia del siglo XXI llega aquí a un servicio, pero después se desconecta. Y cuando tú comienzas a mirar las cosas naturales y lo que estuviste aquí fue tan breve, el lazo fue tan corto, que aplicar esas cosas a tu vida conlleva de que tú las creas, y como necesitas escuchar la palabra para que tu fe se desarrolle. Fe viene por... ¿Cuáles son nuestras actitudes e impresiones? ¿Cómo tú tratas a tu familia? ¿Cuál es el testimonio que nos rodea o que le damos al que nos rodea? Me llama la atención porque Romanos 8:28 Pablo va a decir, sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien. ¡Wow! Eso suena, no, tranquilo, te pasó esto, todo obra para bien. Pero espérate, está hablando de los que aman a Dios. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿qué capacidad nosotros tenemos de amar a Dios? Porque si yo no amo a mi esposa como cuerpo de Cristo y no amo a mis hijos como el cuerpo de Cristo, entonces yo no muestro que amo a Dios. Interesante, ¿verdad que sí? De quienes lo aman. Entonces no todo el mundo lo ama. Yo dije en algo que puse en el Facebook, y asumo la responsabilidad, y gracias por los que vieron el día de las elecciones, que me tiré ahí con T-media. Las medias las dejé, pero eran unas medias rojas con un nombre que comienza con T y lo demás historia. Anyway, sí, yo decidí ser claro con mis formas pensantes.
Pues yo defiendo a la familia y voy a defender la familia. Yo creo que los hijos, nadie debe definir el género de nuestros hijos. Y quizás en aquel evento Jesús el Rey no estaba, pero Jesús está aquí. ¿Cómo dice la doctora? No, ¿cómo dice la doctora? Ay, mamá. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio tú le das a la gente que trabaja contigo? ¿Qué testimonio nosotros le damos? No, yo soy cristiano. No, ese es el problema, que ser cristiano es ser religioso. Yo soy hijo. Le voy a decir una cosa: la iglesia no es un ejército, la iglesia somos hijos y tenemos un ejército de ángeles ministrando a nuestro favor. ¿Se acuerda Yetzi? Cuando le dijo el profeta, mira, y dijo, wow, ve un ejército, el ejército del Dios Todopoderoso. Porque tú y yo no tenemos fuerza para pelear como ejército. Por eso necesitamos el ministerio de ángeles con nosotros. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, más a mí. Entonces, para que cooperen los que aman propósito, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Esto no empezó los otros días. Lee el libro de Efesios. Fuimos que elegidos. Fuimos separados desde antes de la fundación del mundo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los escogió, los eligió para que llegasen a ser como hijos. Nosotros no podemos llegar a ser como hijos por nuestra propia ADN natural. Nosotros llegamos a ser sus hijos por el ADN que Dios puso en Edén sobre nuestras vidas. A fin de que su hijo, me gusta esto. Yo siempre quise tener un hermano mayor y cuando leí esto hace años dije, wow, yo nunca conocí a mi hermano mayor. Nunca, murió ya, pero no lo conocí. Pero cuando yo leí, eligió para que llegaran a ser como su hijo, Cristo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos. No me digas que tú no tienes un hermano mayor. Yo tengo uno y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, esto de sensibilidad es tan poderoso, amado, que nosotros tenemos que seguir mirando. Porque si Cristo es mi hermano mayor, yo quiero ser como Él, servir como Él, sentir como Él. Por eso me gusta cuando veo servidores, cuando vi a las mujeres que estuvieron aquí en este evento, wow, sirviendo como Él, tratando como Él, aprendiendo como Él. No hay nada más tremendo que un hombre llegar a un evento y no conoce a otros hombres y encontrarse con 3 mujeres que le están escribiendo, haciendo, como que hacen así. Eso es bien chévere. Someterse al Padre como Él, entregarse totalmente al Padre como Él. Pero ¿cómo yo me puedo entregar totalmente al Padre? Muriendo a ti mismo. Por eso, esto es importante. Aquí seremos el testimonio del primer Adán o del segundo. Tú decides. Vamos a repetir eso. Seremos el testimonio del primer Adán o del segundo. Le voy a ser sincero. A veces en mi casa, las formas mías pensantes antes, yo siempre estaba dando testimonio del primer Adán. Yo sé que más ningún hombre aquí lo ha hecho. Porque usted siempre dice, no, yo soy como Cristo, el segundo Adán. Por eso cuando yo escucho mucho la mención de Cristo esto, Cristo lo otro y Cristo aquello, que es tremendo mencionar, mi pregunta es, pero ven acá, pero el testimonio que tú estás dando, ¿es del Cristo que tú dices o del primer Adán? Mira a alguien. Eso incluye a la mujer, mira a alguien y dile, de mí no están hablando. El testimonio que tú escojas dar determinará el yugo que tú cargas. Ahí está. Estas son cosas para nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Honestamente, yo he tenido que evaluar muchas cosas en mi vida en estos 4 años y estoy tan contento y tremendo cada vez que voy donde quiera. Que los pastores me dicen, pero Candelario, ¿y dónde usted se congrega? Bueno, yo tengo un pastor. Pero usted es un obispo. El que tú seas oveja no quiere decir que tú no necesitas pastor.
You need a pastor. De la misma forma que él me necesita a mí. Entonces nos damos honra mutua, porque de eso se trata. ¿Qué se trata de eso? Vamos, ¿se acuerdan? La sensibilidad de Dios con nosotros. Eso es importante entender qué testimonio tú escoges o qué yugo tú estás cargando hoy en día en tu trabajo, en tu negocio. Porque la gente sabe que tú eres un creyente. Se usa la palabra cristiana. A mí me gusta la palabra hijo. El budaísmo es una religión. El judaísmo es una religión. El cristianismo es una religión. A mí me gusta identificarme como hijo. No es lo mismo yo decir que este es como mi mamá, que fuera mi mamá. ¿Estamos aquí? Gracias por su entusiasmo. Ahora, este verso que leímos anteriormente destaca la genética de Cristo. Un Dios compasivo, humanitario, clemente, benigno, dadivoso. Es interesante cuando el pastor viene y habla sobre la ofrenda o la dádiva. Mi pregunta es, ¿tú sabes por qué los pastores tenemos que seguir diciéndole a la gente, lo necesitamos, estamos haciendo esto? ¿Será que la genética de Dios o el yugo que tú cargas es del primer Adán y no del segundo? Mira a alguien. Estarán hablando de ti, porque de mí no es. Tú sabes que una esposa le tenga que decir al esposo, pero papi, pero si tú sabes que no hay leche y pan y yo te lo dije, te envío un texto y ahora no hay break, ahora no hay excusa. O una esposa que te está esperando y tú apareces 5 horas después. Ahorita hablamos de eso. En otras palabras, la verdad no ha cambiado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La respuesta a Dios, al llamado de nuestra vida, tiene que ser hombres sensibles. No podemos perder eso. En otras palabras, una generación de hombres que fueron empoderados con una palabra de reino, que fueron clarificados en el área de lo que contiene este vaso de barro, que ahora es un vaso de honra, que estamos claro de lo que está en nosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, esta generación de hombres sensibles como Cristo van a ser los primeros que van a enfrentar las batallas, porque el rey siempre estaba adelante. Cuando un rey deja de asumir su responsabilidad, termina como David. Por quedarse en su casa, usted conoce el pecado de adulterio, que sus 3 hijos pagaron un precio grandísimo y uno más que se rebeló contra él. Un hermano violó a su propia hermana. Ese otro hermano mató a ese hermano y otro hijo se levantó en rebelión para matar a su padre. Eso es lo que causa del mundo que estamos viviendo, que no han entendido. Tenemos mucha religión, pero poca genética de Cristo en nosotros. Tenemos que ser compasivos. Cuando buscamos definiciones acerca del reinado, los reyes iban primero. Por eso un hombre siempre está en la batalla primero. Si hay una carga familiar, marital, tenemos que ser los primeros en llevarla. ¿Por qué? Porque cargamos la genética de nuestro hermano mayor. Cristo siempre tuvo compasión. Hoy en día vemos que el hombre dice, pues me voy de esta casa. O le contesta de una forma... Y después usted lo ve, no, yo soy un agente de reino. No, tú eres un agente que cargas el yugo del primer Adán. Y hasta que no reconozca eso, yo abdiqué esa responsabilidad por pastorear una iglesia y pagué un precio. No voy a entrar, pero muchos saben que me costó amargamente. Sin embargo, con llorar no lo iba a resolver. Tuve que reconocer la mía culpa y reconocer entonces que parte de la responsabilidad es aceptar y no seguir poniendo excusas de lo que estoy haciendo, que yo sé que está incorrecto. Por eso, un hombre sensible, me encanta esto que escribí aquí, hará todo lo posible para evitar las lágrimas que fluyan de los ojos de su esposa.
y de las mejillas de sus hijos. Antes que esas lágrimas caigan a las mejillas de sus hijos, el hombre se tiene que humillar. En el 1991, cuando yo llegué a mi casa, que yo no sabía que había castrado la autoestima de mi esposa, porque yo pensaba que sabía tanto que desconocía nada. Y la critiqué de algo que ella hizo para agradarme a mí, pero el ignorante siempre va a defender su mea culpa. Y me acuerdo cuando ella dijo: yo quiero el divorcio, tú sigues viajando con Benihín para donde tú quieras, yo me llevo a los 3 hijos. Y yo estoy escuchando eso, y la naturaleza de un hombre, escucha esto, que no entiende la genética de Dios. Pero chica, pero mira, tienes tu casa, yo te tengo un carro, yo siempre traigo de comer. Qué ignorante el hombre que habla de esa manera. Y cuando ella me dijo: tú no entiendes, pero por los últimos 10 años tú has destruido mi autoestima. Y yo dije: yo sé que aquí hay hombres que no tienen ese problema. Este mensaje siempre sale diferente al primero, porque hay una necesidad aquí de quizás hombres que están aquí, que están en el reino, pero tienen que hacer una transmisión o una regeneración completa a la genética de Cristo en ellos. Y por primera vez, el reverendo Roberto Candelario, el intérprete de Benihín, que me invitaban, yo me pasaba viajando, hermano, me tuve que tirar de rodillas con lágrimas. En vez de ella vertir las lágrimas, yo dije: ¿sabes qué? Yo voy a asumir la responsabilidad. Y hace un mes atrás, el 18 de octubre, celebramos nuestro año número 51. Eso le da validez a la genética de Dios en nosotros. My God. Cristo nos deja ver claramente allá en Filipenses el modelo: no considero el ser igual a Dios. Qué tremendo. Dice: murió físicamente, y a veces nosotros tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro yo, a lo que somos. Tenemos que morir, renunciar a sus privilegios. A veces hay que renunciar, a veces el plato de comida de nosotros. Mire, yo en mi esposa, cuando a ella le ponen el plato de comida, o yo tengo algo que yo sé que yo no lo toco, yo se lo sirvo a ella. Me dice: no, pero papi, yo me como la mitad. No, si quieres cómetelo todo, tranquila, si lo más que hay es comida. Y después ella paga. Se sacrificó por nosotros. Escucha bien. Para mostrar la genética de Cristo tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo? Mira, Marcos 10:45, pero aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Hemos escuchado esto 999 veces, pero lo escuchamos, suena bonito, pero no ponemos acción. De tal manera tuvo compasión Dios con el hombre o con el mundo, que dio. Tú tienes que poner en acción la compasión y la sensibilidad que está en ti, y la única forma que se pone dando. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas, nosotros estamos siendo sensibles, oh my Lord, a la casa donde Dios nos plantó, y lo que tú das determina qué yugo tú cargas. Entonces, ¿qué usted quiere decir? El hombre compasivo y sensible no vino a servir. No vino para que le sirvieran, sino para servir. El hombre sensible de esta generación que sale de este evento no deja a su esposa y a sus hijos esperando. A mí me prende eso, pero eso es otro tema. No entra en su casa con una lista de demandas, sino con entusiasmo para dar. Hay gente que entra: yo estoy desbaratado, estoy cansado. Le diste todo allá y no dejaste un poquito para acá. Mi esposa me dice que ¿dónde yo saco energía? Es que mi casa nosotros la disfrutamos, entendiendo lo que es Edén, que el Dios soberano, invisible, se movió en el principio para tocar lo que se veía, y que ahora ese Dios soberano ahora ya no tiene que entrar debajo de mi techo. Ahora cuando yo entro y ella entre, ese Dios soberano que tocó. Él viene a libertar a su esposa de las cargas, no viene a añadirle más.
Él viene a compartir con sus hijos y a escucharlo y no a juzgarlo. Entonces el principio es lo que comienza primero en el hogar con los tuyos, lo que no comienza primero en el hogar con los tuyos, jamás se cumplirá con los de afuera. Por eso hay tanta gente que no ve cambio en la gente de afuera o en los que trabajan con él o en los equipos de trabajo o en lo que sea. Ponle tú el nombre, porque no comienza primero en el hogar con los de él. Jamás se cumplirá con los de afuera. Nuestra genética y yugo es el testimonio que le damos a quienes nos ven. Déjeme hablar algo importante, que es una de las pasiones que está aquí en esta casa. El salmista, en el capítulo 14, verso 5, ama, yo no tengo esto, sí, nos habla de bendición de generación a generación. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios está con la generación de los justos, no con todo, con la generación de los justos. Pero buscando y revisando y socavando cosas, el Espíritu me llevó a la carta de Tito en el capítulo 2. Y es interesante que Pablo ahora comienza a ver algo en Tito. Y dice, espérate, mi tiempo se está pasando. Y es lo que hablábamos a veces, que hemos hablado de una generación joven trabajando más a nuestro lado, porque es la única forma que nosotros podemos desarrollar otras personas. Y Pablo se da cuenta. Y en los versos 2 y 5 la palabra sensibilidad carga un significado que Pablo usa, no tengo tiempo para leerlo, carga un significado de poseer sentido común. Sensibilidad es tener sentido común, buen juicio, dominio propio. Además, el apóstol nos está dejando saber como hombre maduro que debemos ser sensibles a los más jóvenes. Y él comienza, y yo comienzo a leer esta carta y digo, wow, pero espérate, porque a veces nosotros siempre vemos a los jóvenes, esos jóvenes de hoy en día, esa es esa generación. A mí no me gusta esto de generación X, generación Y. Yo no sé quién rayos inventó eso y quién rayos metió eso al cuerpo de Cristo. No, los jóvenes son la descendencia de Dios, sea del 50, del 40, del 60, del 70, ni son ni Y ni Z, son descendencia de Dios. Y le toca a los padres la frase que utiliza en el verso 6. Pablo dice del mismo modo. Esa frase, léalo usted después, Tito capítulo 2 verso 6 en adelante. Del mismo modo que está ahí puesta, la debieron haber colocado cuando traducieron al final del verso. ¿Por qué? Porque él dice anima a los jóvenes a vivir sabiamente. Debería decir del mismo modo. Dice primero del mismo modo anima, pero para mí esa frase debe ser al final, porque se refiere a sensibilidad. ¿Cómo esa generación puede aprender a ser sensible? ¿Cómo tu hijo y tu hija puedes aprender a ser sensible cuando no lo ves modelado en tu casa? Ahora, ¿por qué él enfatiza este amplio alcance en esta frase o esta amonestación que podría ser para los jóvenes que frecuentemente son impulsivos, apasionados, ambiciosos, volátiles y a veces arrogantes? Tenemos que enseñarle a aplicar sentido común. Esto somos nosotros. A verdad que tú eres bien burro, a verdad que tú eres bien ignorante o bien bruto. No es lo que Pablo está diciendo. Usa sentido común. Y dominio propio, tú sabes de qué es sinónimo de ser sensible. Diga sensible. Omar, ¿dónde tú estás? Vente por aquí, papá. Diga sensible. Amados, por eso dije y repito que un hombre sensible hará todo lo posible para evitar que las lágrimas fluyan en los ojos de la esposa y en la mejilla de los hijos. Estoy más que convencido de esto, amado. Déjenme ver cómo vamos cerrando esto, porque hay mucho. Pero yo creo que hay una generación de hombres sensibles. El otro día cuando el pastor, a veces yo escucho cosas que se dicen y yo reflexiono mucho. A mí me gusta hacer chistes, me gusta hacer deporte, me gusta bullear a los Yankees, porque ellos son más que yo.
Ahora, ángeles, les digo una verdad. Hubo un joven que no está aquí, porque está con los jóvenes, que me llamó la atención, no me acuerdo el nombre. Cuando lo veo, tiene una gorra con el símbolo de los Yankees y el símbolo de Los Ángeles. Y lo abracé y le dije, ese es un testimonio de un hombre con la genética de Dios. Usted se ríe, pero no está entendiendo lo que yo dije. Porque ese hombre, es lo que yo siempre digo, Omar, que te tiraron la gorra de Los Ángeles aquí. Yo casi le meto las manos, pero me acordé que soy cristiano. ¿Cómo tú vas a coger y quitarle la gorra y tirarla contra el suelo? Yo estuve, mira, pero yo no quería que mi pastor le dijera, obispo. Tengo buenas noticias. El mejor equipo siempre gana. Y nosotros tenemos un manager que se sacrificó, que nos dio su genética, que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Tú no digas que tú estás perdiendo. Somos más que vencedores por medio de aquel. Déjame cerrar esto. Jesús desembarca, Mateo 14:14, rapidito. Vio la gran multitud, tuvo compasión. No se olvide que la palabra compasión habla de piedad, simpatía por ellos, y curó. La compasión siempre va a activar el don de sanidad en tu vida. La compasión y el ser sensible. Mira, cuando desembarcó, vio una gran multitud de personas, tuvo piedad o tuvo profunda simpatía por ellos y curó a qué. Si volvemos y practicamos la sensibilidad, la compasión y la simpatía, posiblemente en nuestros hogares va a haber gran sanidad. En Mateo 15:32, Jesús llamó a sus discípulos. Tengo compasión y simpatía, estoy conmovido por la multitud. Porque ya llevan 3 días conmigo y no le queda nada para comer. Y no quiero despedirlos hambrientos. Mire, si a mí alguien me hace esperar, que me iba a traer comida y me hace esperar 2 o 3 horas, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero mira lo que es simpatía, sensibilidad. Mira lo que Jesús dice: no quiero despedirlos enmayados, hambrientos, no sea que se desmayen. Honestamente, cuán sensibles nosotros somos a las cosas que hacemos. Una generación de hombres misericordiosos no solamente oran por los demás, sino que los demás los siguen, incluyendo su familia. Allá en Lucas 7 dice: el Señor vio el corazón de esta persona y le dijo: no llores. Una madre que acababa de perder su hijo, y Jesús no solamente estaba sonando el corazón de una mujer, era viuda. ¿Y cuántas viudas a veces hay en las casas que nosotros ni las atendemos? Las tocó el ataúd y lo tocó los que cargaban el ataúd, se detuvieron. Joven, dijo Jesús, levántate. Por eso, hombres compasivos harán un detente divino. Cuando vean a un joven, nosotros despedimos a nuestros jóvenes, pero a veces tenemos que ver. Sé sensible. Tú sabes cuántos jóvenes a veces estos vienen y tú lo ves por ahí que pasan así. O si están ahí, tú lo ves que todo el mundo está tomando algo y ellos están ahí, no tienen que tomar. Ve y cómprale algo y dile: mira, hijo, oh, thank you, sir. Yo siempre digo, I'm acting as a grandpa o a great grandpa. Y eso ese muchacho no lo va a olvidar jamás. Quizás las palabras que tú le digas las olvida, pero la acción siempre está
ahí. Él se detiene, sensible al dolor de una madre, y ¿sabe lo que hizo? Le devolvió su hijo. Por eso los genes son como la historia, pero el ADN es el lenguaje con que la historia se escribe. Tú y yo estamos escribiendo la historia, por eso nos parecemos a nuestro padre natural. Yo miro a mi hijo caminar y digo, a rayo. Antes yo decía, mira, él se parece a mí. No. O yo me parezco a él. No, él se parece a mí. A él se lo veo hablando y todo el mundo dice, muchacho, ese muchacho. Y nosotros marcamos bien el ADN natural, pero ¿por qué no hemos logrado marcar el ADN espiritual? ¿Cómo? Una generación nueva de hombres sensibles. I know we can do it. Yo sé que lo podemos hacer. Mi pregunta es, ¿estás listo para convertirte en esa generación o nueva de hombres sensibles? Si tú eres hombre y estás aquí y tú quieres tomar esa pregunta y mostrar una acción, ¿estás listo? Pues si tú eres hombre, ponte de pie. Ponte de pie, porque yo voy a concluir. Y escuchen bien los hombres que están aquí y los que me están viendo. El mundo está lleno de jardines. Me encantan las flores. Yo soy no siembro flores en mi casa porque tengo una pandilla de deers que si me visto de orquídea me comen. Cómo le gustan las flores dulces a esos animales. La gente dice, mira qué lindo, mira qué lindo, qué lindo. Un día le dejé unas matas bien bonitas de Jamaica, de la flor de Jamaica, para hacer esos tés que son bien tremendos. Y cuando vine el otro día, yo dije, oye, un gusano se comió, me la dejaron. Sembré 3 de yuca, así. Y los otros días voy a mirar mis matitas de yuca, porque a ver por dónde van. Y digo, adiós. Pero algo me dijo, tranquilo que la semilla está ahí. Y tranquilo que aunque no están las flores, la yuca está creciendo. Bueno, escuchen. El mundo está lleno de jardines. Ahí está. Marisa, para que le tiren retrato, porque yo salgo y estoy un poquito gordito. Tu Edén es tu familia. Y Dios te está llamando hoy a cuidarlo, fructificarlo y multiplicarlo. Génesis 1:26. Él creó los animales, pero formó al hombre. Pero recuerda, los jardines atraen la serpiente.